Esto es un plagio descarado de la cocina francesa. ¡Qué vergüenza, Bolivia! Esta frase, cargada de veneno y arrogancia, explotó en un programa de televisión en vivo en Francia, y en un instante, el plató entero se sumió en un silencio sepulcral. El objeto de tan escandalosa acusación no era otro que un tesoro nacional, un pilar de nuestra gastronomía, el fricasé boliviano. Todo ocurrió en una edición especial de Exploradores del Sabor, el programa de cocina más popular de Francia, un show que supuestamente celebraba las culturas culinarias del mundo. Pero a solo 10 segundos de empezar, las palabras de un solo hombre, un crítico gastronómico francés, desataron una tormenta de fuego. Este fricasé, ¿acaso no es una burda imitación de nuestro boeuf bourguignon, de nuestro propio fricasé francés? Apenas terminó de hablar, la atmósfera del programa se fracturó. El silencio en el estudio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, mientras que en las redes sociales, una guerra digital sin precedentes estallaba entre defensores y detractores. Al terminar la emisión, Francia entera, y pronto el mundo, se vería envuelta en un caos que nadie había previsto. ¿Es nuestro fricasé realmente una simple copia barata de un plato francés? ¿O posee una evolución única, una historia forjada en el corazón de los Andes? ¿Qué secretos asombrosos y qué sabor inigualable se esconden detrás de este plato que alimenta el alma de Bolivia? Y lo más importante, ¿cuál será el veredicto final de ese crítico, el hombre más influyente de la gastronomía francesa, cuando se enfrente cara a cara con la verdad? Todas las respuestas se revelarán en esta increíble historia. Abróchense los cinturones, porque esto apenas comienza. Exploradores del Sabor no era un programa cualquiera. Con audiencias récord, era el epicentro del mundo culinario francés. Su misión era viajar por el globo, desentrañando los misterios de platos exóticos y transmitiendo su magia a millones de espectadores. Cada episodio era un evento, un tema de conversación nacional. Ese día, el plato estrella era el fricasé boliviano. La presentadora, la carismática y siempre diplomática Elise Dubois, conocida por su vasto conocimiento y su imparcialidad, sonreía a la cámara. Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy viajaremos con el paladar hasta el corazón de Sudamérica, para descubrir una joya de Bolivia, el fricasé. Su sonrisa contagiaba calidez al estudio. Pero a su lado, con el ceño fruncido y una expresión de superioridad, se sentaba el temido crítico Jean-Pierre Leclerc, un hombre cuya palabra podía construir o destruir la reputación de cualquier chef. En la pantalla gigante apareció una fotografía gloriosa, un plato hondo humeante, con trozos de cerdo tierno nadando en un caldo espeso y dorado, acompañado de chuño, mote gigante y el inconfundible color del ají amarillo. El público en el estudio dejó escapar un suspiro colectivo de admiración. Se escucharon murmullos, «Se ve delicioso, qué maravilla». Sin embargo, Jean-Pierre soltó una risa seca, un sonido áspero y despectivo. Y entonces, con un tono cortante, lanzó la bomba, «Delicioso, esto es un plagio descarado de la cocina francesa. Por supuesto, ¿no es obvio?». El silencio fue atronador. Es nuestro estofado de ternera, es nuestro fricasé, salvo que hecho con ingredientes de menor categoría, salta a la vista. Los bolivianos han vuelto a robar una técnica culinaria francesa para hacer una imitación que se le parece, continuó, su voz goteando prepotencia. Considero que estofar la carne hasta que se deshaga en la boca es una técnica puramente francesa. Es maravilloso que la cocina boliviana gane fama, pero es inaceptable que modifiquen nuestras joyas gastronómicas y luego las reclamen como propias. Esto es plagio, qué vergüenza para Bolivia. La tensión en el plató se podía mascar. Elise, visiblemente incómoda, intentó intervenir. Pero, señor Leclerc, ¿no cree que la gastronomía, como cualquier otra expresión cultural, evoluciona a través de la fusión y la adaptación? Quizás el fricasé boliviano no es una copia, sino una maravillosa reinterpretación que ha tomado su propio camino. Leclerc la interrumpió con una carcajada burlona. Evolución propia, qué excusa más conveniente. Al final del día, lo que han hecho los bolivianos es robar un plato francés y ponerle su bandera. Nada más. La atmósfera se volvió irrespirable. Nadie en ese estudio podía imaginar que esas palabras encenderían una mecha que provocaría una explosión de orgullo nacional a miles de kilómetros de distancia. Las palabras desafiantes de Jean-Pierre envenenaron el ambiente por completo. Es un hecho que la cocina francesa influye en todo el mundo, pero ¿acaso no cada país tiene la libertad de desarrollar esa influencia a su manera?, argumentó Elise, tratando de mantener la compostura y salvar el programa. Pero Jean-Pierre solo sonreía con desdén, redoblando su ataque con una virulencia aún mayor. Escúcheme bien. La cocina francesa es un arte.
Aplicar nuestras técnicas sagradas a esa comida callejera es un insulto grave a nuestra cultura, sentenció. Sus palabras provocaron un murmullo de indignación entre los otros invitados. Uno de ellos se atrevió a replicar, pero la cocina francesa también ha sido influenciada por otras culturas a lo largo de la historia, ¿no es así? Al oír esto, el rostro de Jean-Pierre se crispó de ira. ¡Tonterías! La cocina francesa siempre evoluciona, pero su núcleo, su esencia, jamás ha sido alterada. Lo que hacen en Bolivia es una simple y vulgar imitación. Viendo que la situación era insostenible, Elise propuso una salida desesperada. Entonces, ¿por qué no vamos directamente a la fuente? Veamos cómo preparan el fricasé en Bolivia. Así, la pantalla del estudio se iluminó con una conexión en directo, un viaje instantáneo a la cuna del plato para descubrir la verdad. La imagen cambió, transportándonos a una calle vibrante y bulliciosa de La Paz. Bonjour, queridos espectadores en Francia, saludó la reportera Lena Forestier. Me encuentro en La Paz, Bolivia, la ciudad que toca el cielo. Aquí, el fricasé es más que un plato, es una institución, un remedio para el cuerpo y el alma. Pero, ¿es realmente un plagio de la cocina francesa? Hoy vamos a descubrir la verdad. Lena caminaba por una calle llena de vida, dirigiéndose a un local modesto pero legendario. A la entrada, una olla de barro gigante emanaba un vapor fragante, un aroma profundo y picante que invitaba a entrar. A primera vista, la apariencia del guiso podía recordar a un estofado europeo, pero el aroma contaba una historia completamente diferente. Lena entró en el local y se acercó a la cocina, donde varios cocineros trabajaban con una destreza hipnótica. Uno de ellos añadía un puñado de algo que parecía hierba seca y oscura a la olla. El alma del fricasé boliviano no está en el vino ni en la mantequilla, está en el ají amarillo, la guacataya y el comino, explicó don Lucho, el dueño del local, un hombre de rostro surcado por las arrugas y manos expertas, con más de 30 años dedicados a perfeccionar su receta. Usamos una combinación perfecta de ají amarillo en pasta, ajo, comino y la sagrada guacataya. Ese es el secreto para crear este aroma y este sabor únicos, un sabor que habla de nuestras montañas. Don Lucho tomó trozos de carne de cerdo y los introdujo en la olla, donde un caldo dorado burbujeaba suavemente. No se trata solo de echar los ingredientes y esperar, explicó con paciencia. Lo cocinamos a fuego lento durante horas, extrayendo cada gota de sabor. A diferencia de un estofado francés que busca la base en el vino, nosotros buscamos el poder de la tierra. El ají le da el picante justo y el color, el chuño le da una textura que no encontrarán en ningún otro lugar del mundo. Y el mote le da el cuerpo. El resultado es un plato potente, con un picante que despierta y una carne tan tierna que se deshace al tocarla. Lena observaba, fascinada. Es un método de cocción completamente distinto. Ahora, por favor, pruebe, dijo don Lucho, sirviéndole un plato humeante. La emoción en el rostro de Lena era palpable. Tomó la cuchara. Buen provecho, dijo a la cámara, y se llevó la primera cucharada a la boca. En ese preciso instante, su expresión se transformó. Sus ojos se abrieron de par en par. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! La carne es tan tierna que se derrite en la lengua, no se mastica, se disuelve. Y el caldo es profundo, es picante, pero un picante que reconforta. Que calienta desde adentro. El chuño absorbe todo ese sabor glorioso y el mote le da un contrapunto perfecto. Cada bocado es una explosión de sabores complejos y profundos. Jamás imaginé algo tan increíblemente sofisticado. Lena, visiblemente conmocionada, no podía parar de comer. Esto no es una imitación, de ninguna manera. Esta es una creación boliviana, auténtica y orgullosa, declaró con una convicción inquebrantable. La imagen volvió al estudio en Francia. Tras ver la reacción de éxtasis de Lena, un nuevo murmullo recorrió el plató. Elise Dubois, con una sonrisa triunfante, se giró hacia el crítico. Señor Leclerc, parece que el fricasé es mucho más que una simple imitación de un estofado, ¿no le parece? La cámara enfocó a Jean-Pierre. Tenía los brazos cruzados y una expresión de profundo disgusto. Un simple video no prueba absolutamente nada, espetó, terco. Pero el programa tenía preparada una sorpresa final. De hecho, hemos recreado ese auténtico fricasé aquí mismo, en París. En ese momento, apareció en el plató el chef Guzmán, un renombrado cocinero boliviano que triunfaba en Francia. Traía consigo un plato humeante del más auténtico fricasé. En el cuenco, la carne brillante reposaba en su caldo dorado. El aroma del ají y las especias andinas invadió el estudio,
un perfume exótico y poderoso. Por favor, señor Leclerc, pruébelo usted mismo, dijo el chef Guzmán con cortesía. La cara de Jean-Pierre era un poema de reticencia. Es imposible que sea mejor que un Wolf Bourguignon, masculló entre dientes mientras tomaba la cuchara. Bajo la mirada atenta de millones de espectadores, se llevó, con una lentitud exasperante, la primera cucharada a la boca. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Su rostro se congeló. ¿Qué es esto? Al entrar en su boca, la grasa del cerdo se fundió, liberando una untuosidad increíble. Inmediatamente después, el sabor profundo y ligeramente picante del caldo explotó en su paladar. La acidez sutil del acompañamiento cortaba la grasa, y todos los sabores se fusionaron en una armonía perfecta que nunca había experimentado. El rostro de Jean-Pierre era una mezcla de shock y confusión. Tomó otra cucharada. Y otra. Su arrogancia inicial se desvaneció por completo. Finalmente, con la cabeza gacha, devoró el plato hasta no dejar ni una gota. El estudio entero lo observaba en silencio. Levantó la vista, sus ojos vidriosos. Quizás el fricasé boliviano no es solo una imitación del estofado francés, susurró, casi para sí mismo. Es posible que sea un plato que los bolivianos han desarrollado con su propia y única filosofía. Al escuchar esas palabras, el plató estalló en un aplauso atronador. Elise sonrió. Finalmente lo ha entendido, señor Leclerc. Jean-Pierre, por primera vez, esbozó una tímida sonrisa y asintió, avergonzado. La acusación de plagio había sido demolida en vivo y en directo. Apenas terminó el programa, el interés por el fricasé en Francia se disparó a niveles estratosféricos. El hashtag fricasé boliviano se convirtió en tendencia mundial. Los foros y redes sociales francesas ardían. Quiero probar el fricasé ahora mismo. ¿Dónde se puede comer fricasé en París? Al día siguiente, los restaurantes latinos y asiáticos de Francia fueron invadidos por clientes desesperados. Disculpe, ¿tienen fricasé? Señor, esto es un restaurante de po vietnamita. No importa, prepáreme uno. La locura llegó a tal punto que los supermercados que vendían productos de importación empezaron a ofrecer fricasé para llevar, y se agotaban en cuestión de minutos. Los pocos restaurantes bolivianos en el país vieron formarse filas interminables en sus puertas. Finalmente, algunos franceses tomaron una decisión radical: tenemos que ir a Bolivia a probar el auténtico. Y así comenzó un fenómeno sin precedentes, un aumento masivo de turistas franceses viajando a Bolivia con el único propósito de comer fricasé. Pero en medio de esta fiebre boliviana que barría a Francia, llegó una noticia aún más sorprendente. El ejército francés anunciaba oficialmente la incorporación del fricasé boliviano como parte de sus raciones de combate. La noticia dejó a muchos boquiabiertos. Fricasé como ración militar, es una locura. No puedo creer que el ejército más orgulloso del mundo acepte un plato boliviano. Mientras la opinión pública se dividía, Jean-Pierre Leclerc, el mismo crítico que había sido humillado en televisión, volvió a la carga, esta vez con más furia que nunca. Admito que el fricasé es delicioso, pero convertirlo en una ración militar es un asunto completamente diferente, declaró, criticando duramente la decisión del ejército. Las raciones de combate francesas son un símbolo de nuestra cultura y nuestro honor. ¿Es realmente necesario reemplazarlas con un plato boliviano? El alto mando militar explicó con calma su decisión. Las raciones deben ser altamente nutritivas, fáciles de preparar y, crucialmente, deben levantar la moral de las tropas. El fricasé cumple con todas estas condiciones a la perfección. Pero Jean-Pierre se negó a aceptarlo. Si necesitan comida nutritiva, ¿por qué no eligen nuestro Boeuf bourguignon o una ratatouille? Esa es la comida digna del ejército francés. Obligar a nuestros soldados a comer comida callejera boliviana es una afrenta a la gloria de Francia. Pero el ejército se mantuvo firme. El fricasé ofrecía un alto contenido calórico, ideal para reponer fuerzas. Sus ingredientes ayudaban a nutrir el cuerpo en condiciones extremas, se podía preparar rápidamente, conservar enlatado o congelado, y lo más importante, proporcionaba una sensación de saciedad y satisfacción que levantaba el ánimo de los soldados como ningún otro plato. Al escuchar la explicación, Jean-Pierre explotó. Jamás lo aceptaré. La presencia del fricasé en las mesas del ejército francés es intolerable. Esto es una crisis de seguridad nacional. ¿Se han vuelto todos locos? Impulsado por la ira, Leclerc lanzó una cruzada mediática. A través de programas de televisión y entrevistas en periódicos, atacó la decisión. Nuestra identidad como franceses está en juego. Es inaceptable que nuestro ejército sea conquistado por la cocina boliviana, proclamaba.
En las mesas de nuestros soldados solo debería haber comida francesa. Usar la comida del pueblo boliviano como fuente de energía para nuestro ejército es una humillación. Sus palabras crearon una tormenta. El país se dividió en dos bandos, los fricasistas y los tradicionalistas. En las redes sociales, el debate era feroz. Si la comida es buena y funciona, ¿cuál es el problema?, escribía uno. No, debemos proteger las tradiciones de nuestro ejército, respondía otro. La controversia llegó a involucrar a políticos y altos mandos militares. Incluso entre los propios soldados, la discusión era intensa. Los partidarios decían, el fricasé es lo mejor para recuperar energías, ¿por qué oponerse? Es delicioso, te llena y te hace sentir poderoso. Los detractores replicaban, ¿no les da vergüenza que nuestro ejército dependa de un plato boliviano? Nuestra identidad militar se está perdiendo. Los oficiales de mayor rango, más apegados a la tradición, se oponían firmemente. Pero los soldados más jóvenes lo acogieron con los brazos abiertos. En medio de esta tensión, se planeó la batalla final. Se organizó oficialmente la Batalla de las Raciones, fricasé boliviano vs tradición francesa. Jean-Pierre, como campeón de la tradición, preparó un menú clásico, bœuf bourguignon, ratatouille, baguettes y quesos. El Departamento de Logística del Ejército presentó el fricasé boliviano. Las reglas eran simples, la comida que recibiera más apoyo de los soldados, ganaba. Los soldados probaron ambos menús. Sobre el francés, comentaron, está delicioso, como siempre, pero es demasiado pesado. Comer esto después de un entrenamiento intenso te deja noqueado, se tarda mucho en comer y después te da más sueño. En cambio, al probar el fricasé, las reacciones fueron unánimes, esto es otra cosa, el cansancio desaparece al instante. El equilibrio entre el picante, la carne y el mote es perfecto, es fácil de comer, no te quita tiempo y está tan bueno que te transporta al cielo, mi voto es para el fricasé. El resultado fue una victoria aplastante para el fricasé boliviano. Jean-Pierre se quedó petrificado. Imposible, ¿cómo puede la cocina francesa perder contra la comida callejera de Bolivia? Los soldados estallaron en vítores. Jean-Pierre Leclerc había sido derrotado de nuevo, y esta vez, de forma definitiva. El resultado de la competencia dio la vuelta al mundo. La fama del fricasé se extendió más allá de Francia, y los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania empezaron a considerar su adopción. En los supermercados gourmet de Francia, un producto envasado llamado la ración del soldado apareció en los estantes y se agotó en días. Las redes sociales se llenaron de elogios. Quiero probar el fricasé del ejército francés. Nunca pensé que un plato boliviano sostendría a los ejércitos del mundo. El fricasé, antes calumniado como una copia, ahora era el pilar que sostenía al ejército francés y se expandía por el globo. Los medios franceses no tardaron en publicar titulares como, la razón por la que el fricasé boliviano conquistó el corazón de Francia. Pero había un hombre que todavía se negaba a aceptar la realidad. Sí, era él, Jean-Pierre Leclerc. En una última y desafiante entrevista, declaró, admito que el fricasé es delicioso. Pero me niego a creer que la cocina boliviana pueda superar a la francesa. En el fondo, ¿cuán auténtica puede ser la cultura gastronómica de Bolivia? Debo ir allí. Debo verlo con mis propios ojos para confirmarlo. Y así, Jean-Pierre decidió emprender un viaje al corazón de los Andes. Pocos días después, pisó por primera vez suelo boliviano, en el Alto, para luego descender a La Paz. Mientras caminaba por las calles, una mezcla de curiosidad y recelo lo embargaba. ¿Es más limpio de lo que imaginaba? Bastante ordenado, murmuró. Empezó su exploración en supermercados y restaurantes, pero pronto se encontró con un universo culinario que superaba todo lo que había concebido. Su primera parada fue un mercado tradicional, el Mercado Lanza. Al entrar, la vitalidad del lugar lo golpeó como una ola. Los gritos de las caseritas ofreciendo sus productos, las montañas de verduras frescas y frutas de colores vibrantes, todo dispuesto con un orden meticuloso. Jean-Pierre examinaba los ingredientes con ojo crítico. Una frescura que nunca he visto. En Francia tenemos mercados frescos, por supuesto, pero el nivel de cuidado y gestión aquí es completamente diferente. Quedó asombrado. Cada papa, cada ají, cada hoja de guacataya era tratada con un respeto casi religioso. En Francia damos por sentada la frescura, pero aquí veneran el detalle. Luego, visitó un restaurante de alta cocina boliviana para conocer su versión de un banquete. ¿Comida boliviana elegante? Ya la probé en París, pensó con escepticismo. Pronto descubriría su colosal error.
Al entrar, un personal impecablemente vestido lo recibió con una reverencia. Una vez sentado, los platos que empezaron a llegar lo dejaron sin aliento. Esto no es solo comida cocinada, esto es arquitectura. Los tallados en las verduras, la disposición en el plato, la selección de ingredientes, todo estaba calculado al milímetro. Un plato, tan hermoso como una obra de arte, fue colocado frente a él, un mosaico de carnes andinas curadas y tubérculos nativos. ¿Puede la cocina boliviana ser tan delicada?, se preguntó. Lentamente, se llevó un pequeño bocado a la boca. El sabor, complejo y perfectamente equilibrado, le reveló una sofisticación que lo sacudió. La alta cocina francesa es refinada, pero esto es otro nivel de delicadeza. No pudo ocultar su asombro. Mientras degustaba, comenzó a notar una diferencia fundamental. La cocina francesa transforma los ingredientes en algo espectacular, pero la cocina boliviana busca extraer la esencia más pura del propio ingrediente. La cocina boliviana crea una armonía, un equilibrio perfecto de sabores. Esta filosofía no existe en la cocina francesa. No es solo una diferencia de técnica, es una diferencia cultural, reflexionó. La profundidad de la gastronomía boliviana lo dejó mudo. Extraer lo mejor del ingrediente y crear un equilibrio. Esa es la filosofía culinaria de Bolivia. Su percepción comenzaba a cambiar, pieza por pieza. Pero su viaje no terminó ahí. Para entender el alma de la comida, debía ver qué comía la gente común. Se dirigió a una pensión de barrio, un local bullicioso lleno de oficinistas y estudiantes a la hora del almuerzo. Miró la variedad de platos caseros, eligió algunos y se sentó con su bandeja. Esta es la comida del pueblo, pensó. Con cautela, probó el primer bocado. Cada plato, aunque simple, tenía un sazón perfecto que realzaba el sabor de los ingredientes. Incluso en la comida casera, había un equilibrio de sabores meticulosamente calculado. Al combinar los diferentes platos con el arroz, sintió que la comida misma era un todo completo. La cocina boliviana no termina en un solo plato, sino que cada uno complementa al otro. A diferencia de un menú francés, aquí se crea una sinfonía en toda la comida. Jean-Pierre susurró para sí mismo, nunca imaginé que encontraría una comida tan refinada aquí. En ese momento, su comprensión de la cultura culinaria boliviana cambió para siempre. Pero entonces recordó, no estoy aquí como turista. Estoy aquí para descubrir la verdad sobre el fricasé. El histórico restaurante de fricasé se encontraba en un tranquilo callejón de La Paz. Su fachada era modesta, pero respiraba historia. El aroma del caldo, profundo y embriagador, se escapaba por la entrada. Jean-Pierre respiró hondo y empujó la puerta. Una campanilla sonó. El ambiente era cálido y acogedor, con muebles de madera oscura y sillas gastadas pero limpias. En la pared, un menú escrito a mano proclamaba con orgullo, fricasé. Tras sentarse, observó a un hombre mayor a su lado, comiendo su fricasé en silencio, con una expresión de paz, como si saboreara cada bocado. Jean-Pierre miró el menú, pero ya sabía lo que iba a pedir. Un fricasé, por favor. El dueño, don Lucho, no dijo una palabra. Simplemente asintió y se puso a trabajar en silencio. Desde la barra, Jean-Pierre podía ver sus movimientos precisos en la cocina. Los trozos de cerdo cortados a la perfección, deslizándose lentamente en la olla. No apartó la vista, hipnotizado. El aroma que se desprendía era celestial. Esta es la técnica de cocción boliviana. Minutos después, el guiso fue servido con maestría sobre una cama de mote, acompañado de chuño y un huevo duro. Jean-Pierre contuvo la respiración. El caldo dorado empapando lentamente el mote era una imagen de una belleza artística. Pronto, el plato humeante fue colocado frente a él. Su fricasé. El aroma dulce y picante del caldo llenó sus sentidos. La carne de un marrón profundo, el chuño, el mote gigante. El caldo brillante se había filtrado en cada rincón del plato. Este es el auténtico fricasé, pensó. Tomó la cuchara y, con cuidado, recogió un poco de todo. La carne parecía tan tierna que estaba a punto de desintegrarse. Con determinación, se la llevó a la boca. En ese instante, sintió una descarga eléctrica. El sabor del caldo, intenso pero a la vez suave, explotó en su lengua. El perfume del ají y la guacataya, la ternura del cerdo, todo se entrelazaba con una delicadeza celestial. Cuando lo comió con el mote y el chuño, todos los sabores se fusionaron en una armonía que trascendía la perfección. Jean-Pierre se quedó paralizado. Cerró los ojos, masticando lentamente,
sintiendo cómo ese sabor profundo se expandía por su boca. Delicioso, susurró. Nunca imaginé que en Bolivia existiría una comida tan meticulosamente calculada. En el corazón de Jean-Pierre, algo se rompió para siempre. Había probado el fricasé varias veces, en restaurantes de París, como ración militar. Siempre le había parecido delicioso. Pero esto era completamente diferente. La ternura del cerdo, la profundidad del caldo, el aroma de las especias, la solidez del chuño, la frescura del acompañamiento y la combinación sublime con el mote. Todo estaba perfectamente calculado para fusionarse en una sola obra maestra. Este es un concepto que no existe en la cocina francesa, pensó, mientras continuaba comiendo en silencio. ¿Qué le parece?, preguntó don Lucho en voz baja. Jean-Pierre no se detuvo. Terminó hasta la última gota del plato antes de dejar la cuchara. Luego, lentamente, levantó la cabeza y miró al dueño. Parece que estaba equivocado, dijo, enderezando su postura. Siempre he creído que la cocina francesa era la mejor del mundo. En Francia, vemos la cocina como un arte. Creemos que la mejor comida es aquella que crea belleza en el plato, que requiere tiempo, esfuerzo y técnicas complejas. Pero su fricasé es diferente. Don Lucho asintió en silencio, esperando que continuara. La técnica de cocción, la profundidad del caldo, todo está calculado con precisión. Pero hay algo más, dijo Jean-Pierre, mirando hacia la cocina. Cuando me senté aquí y lo vi cocinar, entendí. En este plato hay corazón. Don Lucho sonrió lentamente. La cocina francesa tiene el espíritu de la belleza. La cocina boliviana tiene el espíritu de extraer el sabor del ingrediente. Pero hay algo aún más importante que eso. ¿Y qué es?, preguntó Jean-Pierre, intrigado. El dueño respiró hondo. Es cocinar pensando en el otro. Es el cariño. Jean-Pierre meditó sobre esas palabras. ¿El cariño? Don Lucho, mientras limpiaba una espátula, continuó. La comida no es solo técnica o apariencia. Cocinamos con la esperanza de que quien coma nuestro plato reciba la fuerza para seguir luchando. Un simple plato puede calentar el corazón, a veces puede ser un refugio para el alma. Yo creo en eso, y con ese sentimiento preparo mi fricasé cada día. Jean-Pierre recordó al instante los rostros de los soldados en Francia. Los que comieron fricasé dijeron que su fatiga había desaparecido. Para ellos, ese plato no era solo comida, era una fuente de energía, de fuerza andina. Sintió que los valores que había defendido durante años se desmoronaban. La comida no era solo sabor o apariencia, era algo que se hacía para alguien. Se dio cuenta de que los chefs franceses también ponían su alma en cada plato. Sí, aunque sus objetivos fueran diferentes, la pasión por la cocina era la misma. Finalmente, una sonrisa genuina apareció en su rostro. La cocina boliviana no es, de ninguna manera, una imitación de la cocina francesa, dijo, levantándose lentamente. Expreso mi más profundo respeto por su técnica y su pasión. Hizo una profunda reverencia. Jean-Pierre regresó a Francia con la experiencia de Bolivia grabada en su alma. Al llegar, descubrió que París había cambiado. Los restaurantes ofrecían menús de fricasé a la francesa, y los locales de fricasé boliviano se multiplicaban. En los supermercados, se vendían bandejas de fricasé para llevar. Mientras caminaba por la calle, se detuvo frente a un restaurante y entró, movido por la curiosidad. Dentro, un chef francés servía con cuidado el guiso, añadiendo un toque final. Bienvenido, le sonrió el chef. La tienda había sido abierta por un cocinero que había viajado a Bolivia para aprender la receta auténtica. Jean-Pierre se sentó y miró el menú. Había fricasé al vino tinto, el fricasé tradicional e incluso un fricasé con trufas. El fricasé se está fusionando con la cultura culinaria francesa, pensó, asombrado. Un plato fue servido frente a él. Conservamos el sabor boliviano, pero con un toque francés. Jean-Pierre se llevó una cucharada a la boca. Efectivamente, había elementos franceses, pero el alma del fricasé boliviano seguía ahí, intacta y poderosa. Quizás la cocina boliviana no se opone a la francesa. La comida es un puente que conecta culturas. En ese momento, sus prejuicios se desvanecieron por completo. Jean-Pierre, el hombre que había rechazado el fricasé, ahora lo comía en silencio. La cocina boliviana es simplemente magnífica, murmuró mientras saboreaba otro bocado. Volvió al programa de televisión. La presentadora, Elise, le preguntó con un toque de picardía, «Y bien, señor Leclerc, ¿cuál es su conclusión?»,
¿Es el fricasé boliviano una imitación de la cocina francesa? El antiguo Jean-Pierre habría respondido con un rotundo por supuesto. Pero el hombre que estaba allí era diferente. Sonrió con calma y respondió, no. No lo es. Un murmullo de sorpresa recorrió el estudio. Fui a Bolivia. Comí el auténtico fricasé y experimenté su cultura culinaria. La cocina boliviana no es una imitación, es una creación forjada con una filosofía y una técnica únicas. Y el fricasé es uno de sus pináculos. Siempre creí que la cocina francesa era la mejor del mundo. Pero quizás eso era solo porque mi visión era demasiado estrecha. Sus palabras dejaron al estudio en un silencio absoluto. Concluyó diciendo, la comida deliciosa no tiene fronteras. Esta frase se convirtió en un lema en toda Francia. Fue el momento en que un hombre que despreció el fricasé finalmente abrazó la cultura culinaria de Bolivia. Las redes sociales explotaron. Leclerc finalmente reconoció a Bolivia. Increíble cómo ha cambiado. El fricasé conquistó incluso al crítico más duro de Francia. La popularidad del fricasé en Francia se consolidó, y su influencia se extendió por todo el mundo. Restaurantes en el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania comenzaron a ofrecerlo. Varios ejércitos, siguiendo el ejemplo francés, empezaron a adoptarlo como ración de combate. Así, el fricasé dejó de ser solo un plato para convertirse en un alimento que conectaba a Bolivia, Francia y el mundo entero. La historia de cómo el fricasé, antes calumniado, se convirtió en el orgullo del ejército francés y conquistó el paladar de un crítico arrogante, resonó globalmente. Los extranjeros que vieron esta historia comentaron, al principio pensé que era un estofado común, pero el fricasé es completamente diferente. Nunca supe que fuera un plato tan profundo, la dedicación de los bolivianos a su cocina es verdaderamente inspiradora. El fricasé debería ser un plato del que Bolivia se sienta inmensamente orgullosa. El fricasé boliviano había conquistado al crítico más temido de Francia, y la cultura gastronómica de Bolivia, una vez más, había demostrado su grandeza en el escenario mundial. Un hombre que creía ciegamente en la supremacía de su cultura se topó con la pasión de los cocineros bolivianos y la filosofía única de su comida, y se vio obligado a reexaminar sus propios y estrechos valores. Y ahora, el fricasé, fusionado con nuevas culturas, se está convirtiendo en un plato amado en todo el mundo, un verdadero puente entre los pueblos.